Gracias, presidente. En primer lugar, y del presupuesto de la Consejería de Hacienda, quisiera destacar en positivo algunas de sus partidas más importantes. En primer lugar, quería destacar el compromiso claro del Gobierno en favor de las entidades locales, con un incremento importantísimo de las partidas que se dedican a los ayuntamientos menores de 40.000 habitantes. También quería destacar en el ámbito de la función pública el avance importante, el incremento presupuestario y avance importante que va a suponer de aprobarse este proyecto de presupuesto para el año 2018 en la recuperación de los derechos de los empleados públicos, así como en el incremento del número de plazas. Yo diría que el próximo año se representará un hito en la oferta pública de empleo que se pone encima de la mesa, casi 4.500 plazas, que sin duda repercutirán en la mejora de la prestación de los servicios públicos y en la estabilización del empleo público. Quisiera resaltar también la importante cantidad destinada a patrimonio público. Son más de 22,5 millones de euros, con 5 destinados a inversiones en sedes judiciales como Gijón, Luarca o la Nueva de Langreo, edificios administrativos en Gijón y en Oviedo. Se realizan desde esta consejería tareas esenciales, bajo nuestro punto de vista, de control de los recursos públicos, tanto materiales como humanos, a través de la Intervención General y de la Inspección General de Servicios, que se verán reforzados, y esto creo que a nadie se le escapa, es también una buena noticia, con nuevas plazas, 10 puestos más 5 para cada una de ellas, que sin duda nos ayudarán también a avanzar en el control y en la lucha contra el fraude fiscal. Realiza también la Consejería el acopio, la provisión de los recursos públicos necesarios para armar las propuestas de políticas públicas a través de su política financiera y tributaria. Y, sin duda, los ingresos han llevado esta tarde a una serie de cuestiones que, por tanto, merecen una parte, digamos, ¿no? Vamos a ver, los ingresos, señorías, los ingresos que aparecen en un presupuesto son estimaciones, lo dice hasta la propia Constitución, cuando habla del presupuesto, dice que es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo se pueden contraer para gastar y de las estimaciones que se prevén liquidar. Son estimaciones y, por cierto, son estimaciones positivas. Tenemos 170 millones de euros más que permiten, como decía, armar un presupuesto expansivo que se acerca a los niveles anteriores a la crisis y anima, por tanto, a un escenario alentador. Creo que todos deberíamos ver esto, que, en fin, es bastante evidente y claro, ¿no? Y no establecer juegos absurdos de competencia con otras comunidades autónomas, y me refiero, desde luego, al portavoz del PP, cuando se empeña en poner encima de la mesa unos comparativos que él sabe que son absurdos, ¿no? No podemos compararnos con Madrid, eso está claro, ¿no? Madrid tiene unas condiciones de operaciones y de rentas muy superiores a los de cualquier otra comunidad de las comunidades autónomas que queramos comparar. Es decir, que de aquí se irán a Madrid, seguramente de Galicia, ya no le quiero decir desde Murcia, ¿no? Es decir, este es un dato claro y contrastable. Y si a ustedes tanto les gusta la fiscalidad de Andalucía, que, por cierto, solo se refieren a una de las figuras, yo les preguntaría por qué no aprobaron ustedes los presupuestos en Andalucía. Bien, los detalles de los ingresos no voy a entrar, ya los explicó con profusión la consejera, pero repito que son alentadores en el sentido de que nos permiten armar un presupuesto al que ahora me voy a referir. Todo el mundo se regodea en el tema de la deuda. Pues sí, tenemos deuda, efectivamente, es la que es, señora Coto, claro que sí. Pero ha hecho usted una alusión a la Sindicatura de Cuentas que ha sido justo en sentido contrario. Es decir, el síndico, en contestación a la misma pregunta sobre la deuda, dijo que era legítima y sostenible. Legítima porque su origen está en los crudos años de la crisis en los que hubo que acudir a la deuda para mantener el nivel de servicios sociales en una etapa en la que los ingresos estaban a la baja. Y sostenible porque no comprometía nuestras cuentas en el medio plazo. Lo dijo con claridad meridiana, no sé por qué usted ahora se refiere a lo contrario.
Bien, como digo, esta consejería elabora el presupuesto. Este proyecto de ley de presupuestos para 2018 que ha requerido hasta la fecha y seguirá requiriendo un enorme esfuerzo de diálogo y consenso, justo de reconocer a la consejera y a su equipo el trabajo realizado, también a los profesionales, no solo de la Consejería de Hacienda, sino también de otras consejerías que ponen todo su empeño y profesionalidad en la elaboración de estas cuentas, que deben hacerse ateniéndose a las reglas fiscales. Y he dicho que aquí se ha atenido a todas ellas en los años anteriores, también a la elaboración de este proyecto, y a las leyes. Señoría, me refiero al portavoz de Ciudadanos, discrepar de la Ley General Tributaria me parece francamente mucho discrepar. En cualquier caso, alguien preguntaba ¿qué tiene de nuevo este presupuesto? Pues yo les voy a decir lo que tiene de nuevo. El proyecto de presupuestos para 2018 tiene en su conjunto más recursos, ¿no? Un 6% más. Tiene más para sanidad. Más para sanidad que construye, dota o amplía consultorios, centros de salud y hasta el Hospital de Cabueñes. Más para educación, que invertirá en la extensión y calidad del sistema público con una oferta de empleo de más de 1.300 plazas y un incremento del ciclo educativo de 0 a 3 en 1,8 millones, más de un 19% más sobre lo que había. Más para políticas de bienestar y cohesión social, una nueva ley de derechos mínimos vitales, un salario social que llegará a 1.500 familias más, ya serán 22.000 las que en situación de necesidad tienen un apoyo de estos presupuestos. 550 viviendas más en servicio, 290 nuevas plazas en el ERA, 54 en centros de día. Más para empleo, industria y turismo, cuya dotación aumenta casi un 19% hasta los 228 millones. Solo el Servicio Público de Empleo dispone de 103 millones de euros, 80 para I+D+I y también 130, además, para la Universidad de Oviedo con el nuevo plan de financiación. En infraestructuras se prevé una intensa inversión en carreteras, 45 millones más para recursos en seguridad vial y en puertos, una dotación para la ordenación del área central metropolitana, la gestión de los residuos, el reciclaje y la calidad del aire, así como la lucha contra las especies invasoras. Desde Presidencia, señorías, se culminará la implantación del expediente digital en justicia, se atenderán las reclamaciones salariales del personal de justicia y se construirán o adecuarán nuevos juzgados. Y también se dotará al plan demográfico. Y aquí también voy a hacer una pequeña parada. Señor Cuervans Mons, yo sí estaba en la comparecencia del señor consejero de Presidencia. Por eso me parece lamentable que usted haya querido hoy traer aquí un tema que no venía a cuento, cuando en aquel momento usted no se interesó. Rectifico, sí se interesó. El señor Rodríguez Feito le preguntó al consejero cuánto destinaba a el plan demográfico. Y cuando el señor consejero se puso a desgranar las cantidades, las respuestas fueron algo así como déjelo, nos damos por respondidos o consejero, ya sabemos lo que hay, algo por el estilo, ¿no? Entonces, en ese momento le cortan ustedes cuando estaba explicando que eran como unos 225 millones de euros para el año 2018 en las diferentes partidas y ahora viene a embarrar otra vez el campo de nuevo aquí con esa cuestión que no viene a cuento, repito. Señoría, y voy terminando vaya ya. concluyendo. Sí, bueno, le ruego un minutillo, presidente. Ahorré los 30 minutos de las preguntas también, ¿no? Bueno, decía, más también para medio rural, 23 millones más, que sube casi en un 13%, para industria agroalimentaria, para el LEADER, para política forestal, para incorporación de jóvenes a las explotaciones. Se abordará, además, señorías, un plan de inversiones muy importante, que crece en un 21%, son 65 millones más. Y con ese plan de inversiones se van a abordar equipamientos de esta Junta General, de la Sindicatura de Cuentas o de la RTPA. Se incrementará la inversión en justicia, ya la hemos mencionado, en cooperación al desarrollo, en el servicio de emergencias, en las sedes judiciales y en los edificios administrativos, en el SEPEPA, en I+D+I, en información y comunicaciones, en el IDEPA para mejorar la competitividad de las empresas, en inversiones en museos y bibliotecas, dotaciones culturales y equipamientos deportivos, nuevos centros de educación infantil y primaria, nuevos centros de secundaria, en la Florida, en la Fresneda, en la Corredoria, en Cangas de Onís o en Roces, 6 millones para inversiones en vivienda para Vipasa, 4 más para el ERA, etcétera, 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 equipamientos sanitarios y mucho más. Desde luego, no pretendo con esto ser exhaustiva, ni muchísimo menos. Solo pretendo reseñar lo evidente
de que reseñar lo evidente, que no podemos desdeñar este proyecto de presupuestos, señorías. Tendrá un efecto real sobre la vida y el bienestar de los asturianos. Supone, de hecho, un 20% de toda la producción y riqueza que se generará en nuestra comunidad en 2018. Tenemos algunos elementos también alentadores, no todo, no en todos los aspectos estamos en la cola, ni muchísimo menos. Tenemos, por ejemplo, 2 puntos menos de paro que la media nacional o importantes diferencias también a nuestro favor en el índice de producción industrial. No echemos continuamente piedras contra nuestro propio tejado. En la lucha contra el reto demográfico… Perdón, señoría, es que llevan 10 minutos. Acabo ya, un segundo. Señorías del PP, lo que le digo es que sangran ustedes por la herida. No pueden soportar que la delegada del Gobierno nombrada por su mismo partido venga aquí y nos ponga como ejemplo de la lucha contra el reto demográfico. Pregúntele usted al presidente Núñez Feijóo a ver lo que piensa de las actuaciones en favor o en contra del reto demográfico de Asturias. Nos pondrá también como ejemplo. Sin apelar a la sensiblería, les pido, señorías, y discúlpenme por agotar el tiempo, que adopten una decisión firme aprobando este proyecto de presupuestos en la creencia de que supondrá un avance en la consecución de las metas que Asturias tiene hoy planteadas. Muchas gracias. Gracias.